A veces queremos que Dios nos responda, ya, que solucione todo rápido, que nos muestre el futuro en un segundo. Pero Dios trabaja de otra manera. La Biblia dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Y aquí es donde viene la gran lección. Dios no está tardando, Dios está perfeccionando. Lo que tú ves como una demora, Dios lo ve como un proceso. Lo que tú ves como incertidumbre, Dios lo ve como una oportunidad para aumentar tu fe. Así que si estás esperando algo, si sientes que Dios no se está moviendo tan rápido como quisieras, no te desesperes. Confía. Dios está obrando, aunque tú no lo veas. Séptima parte. ¿Cómo vivir con una mentalidad de victoria en vez de una mentalidad de miedo? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque ya hemos hablado de cómo vencer el miedo al futuro, de cómo confiar en Dios cuando todo se ve oscuro, pero ahora quiero que vayamos un paso más allá. No solo se trata de dejar de tener miedo, se trata de vivir con una mentalidad de victoria. Mira, hay una gran diferencia entre alguien que simplemente no tiene miedo y alguien que vive con una mentalidad de victoria. Porque no basta con dejar de preocuparse, hay que aprender a caminar con la certeza de que Dios ya ha ganado la batalla. Piénsalo así. Dios no quiere que simplemente sobrevivas. Dios quiere que vivas con poder, con confianza, con seguridad en lo que Él ha dicho. Primero, deja de esperar lo peor y empieza a esperar lo mejor. Aquí viene la primera clave. Mucha gente vive esperando que las cosas salgan mal. ¿Has conocido a alguien que siempre está diciendo cosas como, seguro algo malo va a pasar? Es demasiado bueno para ser verdad. No me ilusiono porque al final todo sale mal. Esa es una mentalidad de derrota. Es una mentalidad que no espera la bendición de Dios. Pero Dios no nos llamó a vivir con ese tipo de pensamientos. Dios nos llamó a vivir con expectativa de su bondad. Mira lo que dice la Biblia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmos 23:6. Eso significa que el bien de Dios te está persiguiendo. Si tú realmente crees en Dios, entonces tienes que cambiar tu manera de pensar. En vez de esperar lo peor, empieza a esperar lo mejor. Cuando te levantes en la mañana, en vez de decir, a ver qué problema me toca hoy, empieza a decir, hoy es un día de bendición, porque Dios está conmigo. Cuando enfrentes un desafío, en vez de pensar, seguro no me va a salir bien, di Dios me dará la victoria en esto. Porque lo que esperas en tu corazón, muchas veces es lo que atraes a tu vida. Si todo el tiempo esperas fracaso, miedo, derrota, eso es lo que vas a ver. Pero si empiezas a esperar favor, gracia y bendición de Dios, entonces tu vida cambiará. 2. Habla como una persona que confía en Dios. Aquí hay otro tiempos. En Éxodo 9, versículo 16, Dios le dice al faraón, a través de Moisés, pero de hecho, para esto te he mantenido, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Puedes preguntarte, ¿esto significa que Dios es como un maestro de marionetas, manipulando las cosas sin cuidado? De ninguna manera. La belleza de la voluntad de Yahweh es que siempre está alineada con su carácter, que es bueno, amoroso y justo. Incluso cuando no entendemos sus acciones, provienen de un lugar de sabiduría y amor supremos. Por ejemplo, cuando Dios condujo a los israelitas a través del Mar Rojo, no fue solo un espectáculo de poder, fue una liberación de su pueblo, un testimonio de su fidelidad y amor. El sufrimiento de Job. Otro ejemplo está en la historia de Job. Aquí hay un hombre que pierde todo, su riqueza, su familia, su salud. Es una lectura difícil, honestamente, pero a través de todo esto, el tema subyacente es la soberanía de Dios. Job 42 versículo 2 reconoce esto, pues Job dice, sé que puedes hacer todas las cosas, y que ninguno de tus planes puede ser frustrado. Incluso en medio del sufrimiento, Job reconoce que la voluntad de Dios está más allá de cualquier desafío, y él trabaja todas las cosas de acuerdo con su propósito. Este entendimiento de Yahweh, de que hace como le agrada, puede traer muchas preguntas. ¿Es justo? ¿Podemos confiar en un Dios que opera de esta manera? Piensa en algo que nunca cambia, y es siempre lo mismo, incluso en las partes más amplias y remotas del universo. Así es Dios. Esto está fundamentado en su naturaleza perfecta. Todo lo que hace, lo hace con un propósito, ya sea para mostrar su amor, demostrar su poder, o enseñarnos algo importante. Dios en forma humana. Ahora, no nos olvidemos de Jesús. Dios en forma humana
En el Nuevo Testamento, Jesús frecuentemente habla de hacer la voluntad de su Padre, pues descendió del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Juan 6, versículo 38. Incluso Jesús, Dios en sí mismo, se adhirió a la voluntad de Yahweh, alineando sus acciones con el plan mayor de Dios para la humanidad. ¿Qué significa esto para nosotros? Entender Yahweh como un Dios que hace como le agrada, nos invita a confiar en su mayor sabiduría y plan. Es sobre reconocer que somos parte de un panorama más grande, uno pintado por un Dios omnisciente y todopoderoso. Es sobre fe, realmente confiar en que, incluso cuando las cosas no tienen sentido para nosotros, son parte de un diseño perfecto y hermoso. La libertad de Yahweh para hacer como le agrada no es motivo de miedo, sino de esperanza y confianza. Es un recordatorio de que todo en nuestras vidas, desde los mayores eventos hasta los detalles más pequeños, está bajo el gobierno de un Dios que no solo es poderoso, sino también amoroso y justo. Entonces, la próxima vez que Estaba paralizado de miedo. Ninguno se atrevía a enfrentarse a Goliat, porque lo veían demasiado grande, demasiado fuerte. Pero David tenía una mentalidad diferente. Él no vio el tamaño del gigante, vio el tamaño de su Dios. Y eso cambió todo. Cuando tienes fe, dejas de ver los problemas como gigantes imposibles de vencer. En lugar de enfocarte en lo difícil que es la situación, empiezas a enfocarte en lo poderoso que es Dios. Y aquí es donde entra la clave. La valentía no viene de confiar en ti mismo, sino de confiar en Dios. Si tratas de enfrentar tus miedos con tu propia fuerza, tarde o temprano te quedarás sin energía. Pero cuando enfrentas todo con la certeza de que Dios está contigo, el miedo pierde su poder sobre ti. Mira lo que dice Isaías 41. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo no es solo algo bonito para leer, es una realidad. Si Dios está contigo, no hay razón para vivir con miedo. El problema es que muchos dejan que el miedo tenga la última palabra en su vida. Quieren emprender algo nuevo, pero el miedo al fracaso los detiene. Quieren hablarle a alguien de Dios, pero el miedo al rechazo los paraliza. Quieren tomar una decisión importante, pero el miedo a equivocarse los mantiene atrapados. Pero si vives así, el miedo siempre será tu amo. Así que la novena clave para fortalecer tu mente con la fe es esta. Decide ser valiente, no porque no sientas miedo, sino porque confías en que Dios va delante de ti. No esperes a que el miedo desaparezca para moverte. El miedo se desvanece cuando das el paso de fe. Y cuando aprendes a vivir así, descubres que la mayoría de las cosas que temías en realidad no eran tan grandes como parecían. Parte 10. La fe te da paz en medio del caos. Aquí es donde realmente se prueba tu fortaleza mental. No en los días buenos, no cuando todo está en calma, sino cuando la vida se sacude y parece que todo se está derrumbando. Porque es fácil tener paz cuando no hay problemas, cuando todo está bajo control, cuando nada te preocupa. Pero, ¿qué pasa cuando todo se complica? ¿Sigues teniendo paz o entras en pánico? Mira lo que dijo Jesús en Juan 14. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjate en esto. Jesús no promete que nunca enfrentaremos problemas. Lo que promete es que, incluso en medio de ellos, podemos tener paz. Ahora aquí es donde muchos fallan. Creen que la paz viene cuando desaparecen los problemas. Piensan, voy a estar tranquilo cuando tenga más dinero, cuando mi situación mejore, cuando todo en mi vida esté en orden. Pero la paz de Dios no funciona así. Si tu paz depende de las circunstancias, entonces nunca tendrás verdadera paz, porque siempre habrá algo. 4. Se exige la sumisión. 5. Se recibe la fuerza. Necesitamos comprender la soledad y la tristeza de Getsemaní, ya que esto nos ayuda a entender el logro de Getsemaní. Algunos han hecho una relación entre el sudor de sangre en la frente de Jesús con la maldición de Adán, que tuvo que trabajar por el sudor de su frente. Adán falló en la prueba del jardín. ¿Alguna vez has dudado del amor de Dios por ti? Mira hacia el jardín de Getsemaní. Puedes ser testigo del Hijo de Dios sudando profusamente, como gotas de sangre, mostrando su determinación de no solo obedecer al Padre, sino también de redimir a la humanidad. Él bebió del cáliz en su honor. Y si miramos al silencio del Padre, podemos ver que no había otro camino para redimir a la humanidad, o de lo contrario su ira sería derramada sobre su Hijo.
Deja que la lógica de Romanos 8:32 te motive. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios no estuviera comprometido con nuestra redención, habría permitido que la humanidad fuera consumida por su ira mientras preservaba a su Hijo. Pero no lo hizo. Lo hizo, no solo porque nos ama, sino también porque esa es la naturaleza de Dios. Es de la naturaleza de Él darse para que otros puedan vivir. Puedes confiar en eso. ¿Quién puede estar en contra de ti si Dios está de tu lado? Si has asistido a la escuela dominical, probablemente has oído esta pregunta docenas de veces. ¿Dónde murió Jesús? Pregunta a algunas personas y dirán el lugar del cráneo. Otros dicen Calvario o Gólgota. Estos tres títulos se refieren al lugar de la muerte de Jesús en la cruz, en el Viernes Santo, hace más de 2 milenios. Este lugar tiene mucho más significado histórico en la Biblia y no fue elegido al azar. Gólgota, también conocido como Calvario, es una colina en forma de cráneo en la antigua Jerusalén, donde Jesús fue crucificado. Aparece en los 4 evangelios. Gólgota es el nombre arameo del lugar donde Jesús fue crucificado, fuera de la antigua Jerusalén. En Juan 19, 16-18, leemos: Así que lo entregaron para ser crucificado. Así que tomaron a Jesús, y él, llevando su propia cruz, salió al lugar llamado lugar del cráneo, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. En Lucas 23:33, en la versión King James, la palabra Calvario se usa para el mismo lugar. En traducciones modernas, el término más literal, el lugar que se llama el cráneo, es generalmente usado. Calvario viene de la frase latina para este lugar, Calvaria locus. Juan 19:15-17. Entonces gritaron: «Crucifícalo, crucifícalo». Pilatos les dijo: «¿Crucificaré a vuestro rey?». Los principales sacerdotes respondieron: «No tenemos rey sino a César». Así que entonces lo entregó a ellos para ser crucificado. And even in your own mind. The enemy whispers lies of fear, doubt, and discouragement. But in the middle of all of that, David writes this incredible statement: "You prepare a table before me in the presence of my enemies." Psalm 23:5. Wait, what? God prepares a table right in front of the enemy? Why would he do that? And what does it mean for us? The meaning of the table. In biblical times, a king preparing a banquet for someone was a symbol of favor, honor, and protection. David is saying, even when my enemies surround me, God is still blessing me. The hidden secret: your enemies can't stop your blessing. Notice something powerful here. God doesn't remove the enemies. He doesn't stop the opposition. Instead, he blesses you in front of them. Why? Because your enemies have no power over what God is doing in your life. Joseph's brothers tried to destroy him, but God raised him up in Egypt. Daniel's enemies tried to throw him to the lions, but God shut the mouths of the lions. Jesus' enemies thought they won at the cross, but 3 days later, he walked out of the grave. Your enemies can't cancel what God has prepared for you. Why does God let our enemies watch? Because your victory is part of your testimony. God wants people to see what he's doing in your life. Why? So they know who is really in control. So they see his faithfulness. So they understand that nothing can stop God's plans. That's why Isaiah 54:17 says, "No weapon formed against you shall prosper." The weapon may form, but it won't win. How do we sit at God's table in the middle of a battle? 1. Trust that God is in control. You don't need to fight for yourself. God is already fighting for you. 2. Don't let distractions pull you away from the table. The enemy will try to pull you into fear, worry, and offense. Stay focused on what God is doing. 3. Feed on God's truth, not the enemy's lies. At this table, God offers peace, provision, and purpose, but you have to choose to eat from it. Chapter 10. You anoint my head with oil, my cup overflows. The secret of divine favor. Now, let's talk about something powerful: the anointing of God. David writes,
You anoint my head with oil, my cup overflows. This is not just poetic language. This is a deep spiritual truth about God's favor, protection, and blessing. What does it mean to be anointed? In biblical times, Pregunto, ¿qué vas a hacer con lo que has escuchado? ¿Seguirás viviendo con Dios en segundo o tercer lugar, luchando constantemente contra la ansiedad y la escasez? ¿O tomarás hoy la decisión radical de poner a Dios primero en todo y experimentar la vida plena que Él tiene para ti? No te confundas. Poner a Dios primero no es un sentimiento religioso. No es una emoción que sientes durante un culto. Es una decisión diaria que se refleja en acciones concretas. Se refleja en cómo empiezas tu día. Se refleja en cómo administras tu dinero. Se refleja en cómo tomas decisiones importantes. Se refleja en qué sacrificas y qué defiendes. Se refleja en cada área de tu vida. Y quiero que seas completamente honesto contigo mismo, ahora mismo. Después de escuchar todo esto, ¿dónde está realmente Dios en tu vida? No dónde dices que está, sino dónde está en realidad según tus acciones, tus prioridades, tus decisiones. Si descubres que no está primero, no te condenes, pero tampoco te quedes igual. Arrepiéntete genuinamente y toma la decisión hoy de cambiar radicalmente el orden de tus prioridades. Escribe en los comentarios, hoy mismo decido que Dios sea primero en cada área de mi vida. Necesito que lo escribas. No lo pienses mucho, no lo demores. Esa declaración pública es un compromiso que estás haciendo delante de Dios y delante de esta comunidad de fe. Y cuando lo escribas, estarás activando un principio espiritual que comenzará a transformar tu vida desde hoy. Ahora necesito hablarte sobre algo urgente que está pasando y que no podemos ignorar. YouTube y otras plataformas están limitando cada vez más los videos de contenido cristiano. Están reduciendo el alcance de mensajes que transforman vidas como este que acabas de escuchar. Están silenciando la voz de la iglesia en el mundo digital. Y nosotros no podemos quedarnos callados. No podemos permitir que la palabra de Dios sea censurada o escondida. ¿Cómo luchamos contra esto? No con quejas ni con resentimiento, sino con acción estratégica. Cada me gusta que das es una declaración de que este mensaje tiene valor. Cada vez que compartes este video, estás extendiendo el alcance del Evangelio a alguien que lo necesita desesperadamente. Cada suscripción es un voto de confianza que le dice a YouTube que este contenido importa y debe ser promovido. ¿Entiendes la importancia de esto? Si ya estás suscrito, puedo decirte con orgullo, eres parte de un ejército digital que está peleando por mantener viva la llama de la fe en esta generación. Si no estás suscrito, déjame decirte algo con amor pero con firmeza. Has consumido un mensaje que te ha edificado, que te ha confrontado, que potencialmente transformará tu vida, y no has hecho el mínimo esfuerzo de suscribirte para apoyar este ministerio. ¿Cómo esperas que sigamos produciendo contenido que te bendice si no apoyas con algo tan simple como dar un clic? No es solo por nosotros. El banquete ofrecido a los soldados sirios nos recuerda que a veces la mejor manera de desarmar a un enemigo es invitarlo a tu mesa. Esta práctica tiene implicaciones profundas para la resolución de conflictos en todos los niveles, desde desacuerdos familiares hasta tensiones internacionales. En nuestra era digital, donde la visibilidad no siempre equivale a la realidad, la historia nos recuerda la importancia de ver más allá de las apariencias. Así como había un ejército celestial invisible a los ojos naturales, existen recursos, apoyos y posibilidades que pueden no ser inmediatamente aparentes en nuestras circunstancias. Los eventos ocurridos en Dothan no terminaron ese día. Las repercusiones de este acontecimiento extraordinario resonaron a través de los siglos, influyendo no solo en la historia de Israel, sino estableciendo principios que continúan siendo relevantes hasta hoy. El impacto de esta narrativa se extiende mucho más allá de su contexto histórico inmediato. La primera ola de influencia se sintió en la propia ciudad de Dothan. Los habitantes que presenciaron esos eventos extraordinarios nunca más verían la realidad de la misma manera. Imagina el impacto en las generaciones siguientes, cuando padres y abuelos contaban a los niños sobre el día en que un ejército entero fue derrotado no por espadas, sino por una combinación de oración y hospitalidad. La transformación en la reputación de Eliseo después de este evento fue significativa. Si antes ya era conocido como un hombre de Dios, ahora su fama se extendió aún más, cruzando fronteras. La historia del profeta que transformó una situación de guerra inminente en un banquete de paz debió haber circulado ampliamente, alcanzando incluso a las naciones vecinas.
El impacto en la corte del rey de Israel también fue profundo. La demostración del poder divino operando a través de estrategias tan diferentes a las convenciones militares de la época seguramente influyó en futuras decisiones políticas y militares. El éxito de este enfoque no convencional desafió las nociones establecidas sobre el poder y la seguridad nacional. En los círculos proféticos de Israel, este evento estableció un nuevo paradigma para el ejercicio de la autoridad espiritual. La combinación de poder sobrenatural con misericordia práctica creó un modelo que influiría en generaciones de líderes espirituales. Como está registrado en Oseas capítulo 6, vers 6, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocaustos. La historia de Eliseo en Dotán permanece como uno de los relatos más extraordinarios e instructivos de las Escrituras. Nos muestra cómo un momento de aparente desesperación puede transformarse en una demostración poderosa de la presencia y sabiduría divina. A través de esta narrativa, aprendemos que la verdadera fuerza no siempre está en los ejércitos visibles, sino en la realidad espiritual que violencia y la persecución como herramientas para acelerar el cumplimiento de sus propósitos proféticos. Pero la crisis en India también reveló algo más profundo y más significativo. Los Bnei Menashe no eran la única tribu perdida que estaba experimentando persecución y retorno simultáneamente. Alrededor del mundo, un patrón similar se estaba desarrollando. En Etiopía, los últimos judíos restantes estaban siendo evacuados de situaciones cada vez más peligrosas. En Nigeria, comunidades que afirmaban descendencia israelita estaban siendo atacadas por grupos extremistas. En China, comunidades judías ancestrales estaban enfrentando presión gubernamental creciente. Era como si todas las tribus perdidas estuvieran siendo forzadas a elegir: regresar a Israel ahora o arriesgar la extinción completa. El mensaje profético era claro: el tiempo del retorno no era solo una oportunidad, era una urgencia divina. Para entender completamente el significado profético del retorno de los Bnei Menashe, tenemos que examinar una de las profecías más fascinantes y controversiales del Nuevo Testamento, la visión de Juan sobre los 144.000 sellados en Apocalipsis 7. Esta profecía ha generado debates teológicos durante siglos. Algunos interpretan los 144.000 como un número simbólico que representa a toda la Iglesia. Otros insisten en que se refiere específicamente a descendientes literales de las 12 tribus de Israel. Pero cuando examinas el texto cuidadosamente, la evidencia apunta claramente hacia una interpretación literal. Apocalipsis 7 versículo 4 dice: «Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel». El texto no podría ser más específico. No dice como Israel o representando a Israel, dice claramente de todas las tribus de los hijos de Israel. Los versículos siguientes enlistan cada tribu específicamente. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. ¿Notas algo extraordinario en esta lista? Manasés está específicamente incluido. Después de 2.700 años de exilio, después de siglos de ser considerada una tribu perdida, Manasés aparece prominentemente en la profecía del tiempo del fin. Pero hay algo igualmente significativo en lo que no aparece en la lista. La tribu de Dan está notablemente ausente. En lugar de Dan, la lista incluye tanto a José como a Manasés, lo cual es inusual, porque normalmente Manasés y Efraín representan la doble porción de José. ¿Por qué está excluida Dan? Algunos eruditos sugieren que es debido a la asociación histórica de Dan con la idolatría. Fue la tribu de Dan la que estableció el primer centro de adoración idólatra. Punto clave. Tus palabras revelan lo que hay en tu corazón. Si constantemente hablas en miedo, en derrota, en queja, eso significa que en tu interior no estás confiando en Dios. Jesús dijo algo muy fuerte sobre esto. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Eso significa que si en tu boca solo hay duda, miedo y negatividad, es porque eso es lo que está dominando tu corazón. Así que hazte esta pregunta. ¿Cómo hablas tú? Cuando hablas de tu futuro, ¿lo haces con fe o con miedo? Cuando hablas de tus problemas, ¿lo haces con confianza en Dios o con desesperación? Cuando hablas de tu vida, ¿proclamas bendición o solo quejas? Mira lo que dice la Biblia. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Proverbios 18:21.
Eso significa que tus palabras pueden atraer bendición o pueden atraer miedo. Así que aquí te dejo un reto. Empieza a hablar como alguien que cree en Dios. En vez de decir, no sé qué voy a hacer, di, Dios me guiará. En vez de decir, seguro todo saldrá mal, di, Dios está obrando a mi favor. En vez de decir, tengo miedo del futuro, di, mi futuro está en las manos de Dios. No es magia, no es positivismo barato. Es alinear tus palabras con lo que Dios ha prometido. Si cambias tu forma de hablar, verás cómo cambia tu forma de vivir. Tercera, deja de mirar las circunstancias y empieza a mirar a Dios. Aquí es donde muchas personas fallan. Ponen su enfoque en lo que ven, en vez de poner su enfoque en Dios. Por ejemplo, si ven que su cuenta bancaria está vacía, entran en crisis. Si reciben una mala noticia, entran en desesperación. Si algo no sale como esperaban, empiezan a dudar de Dios. Pero la fe verdadera no se basa en lo que ves, se basa en lo que Dios ha dicho. La Biblia dice, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Eso significa que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, Dios sigue en control. Si tu situación financiera es difícil, Dios sigue siendo tu proveedor. Si estás enfrentando un problema, Dios sigue siendo tu refugio. Si el futuro parece incierto, Dios sigue teniendo un plan perfecto para ti. No te dejes llevar por lo que ves. Déjate llevar por lo que Dios ha prometido, porque las circunstancias cambian, pero Dios nunca cambia. 4. Llena tu mente con verdades, no con miedo. Aquí hay un secreto que muchas personas no entienden. Tú decides qué permites en tu mente. Si todo el día estás viendo noticias negativas, si te rodeas de personas que viven con miedo, si siempre te enfocas en los problemas, entonces es normal que vivas angustiado. Pero si llenas tu mente con la palabra de Dios, si te rodeas de personas de fe, si en vez de enfocarte en los problemas te enfocas en Dios, entonces tu mentalidad